hoy día vamos a hablar acerca de lo que la Biblia dice, hermanos, con respecto a la autoridad pastoral y del liderazgo de la iglesia. Vamos a observar lo que la Escritura dice al respecto. Así que les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos, la palabra del Señor, capítulo 20, versículo número 28. Vamos a leer allí, hermanos, este versículo de la palabra del Señor. Amén. ¿Tenemos? Amén. Dice así. Yo estoy leyendo, hermano, la Nueva Traducción Viviente. Le digo esto porque si tiene la Reina Valera, por ahí difieren en algunas palabras, pero todos sabemos que las traducciones bíblicas apuntan hacia lo mismo. Amén. Entonces dice, cuídese a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Muchas veces aparece esta doble palabra. Puede aparecer la palabra pastores o puede aparecer la palabra ancianos. Los dos cumplen la misma función de gobierno en la iglesia. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios esté ministrando nuestros corazones. Amén. Vamos a pedir que Dios nos llene con su gracia, que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos esté poniendo, amén, en el mismo sentido, en la misma dirección, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor eterno. Alabamos tu nombre, exaltamos, Señor, tu divina y gloriosa presencia. Rogamos que tú nos llenes en esta hora con tu palabra, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te imploramos, Señor eterno, aleluya, que tú estés derramando de tu gloria y de tu bendición, aleluya, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Te rogamos en esta hora, Padre amado, en el nombre del Señor, que continúes alimentando nuestra vida, edificándonos, Señor eterno, en tu divina y gloriosa presencia, para que podamos crecer y madurar espiritualmente, entendiendo cada día, Dios mío, mejor las sagradas escrituras. Oramos en tu nombre, Señor eterno, y te damos las gracias, Padre celestial. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, entonces cuídense ustedes mismos y cuiden la iglesia, dice el Señor, ¿verdad? Dice, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios. El rebaño de Dios somos todos nosotros, ¿verdad? Esa es la función del pastor, cuidar el rebaño de Dios, su iglesia. Dice, comprada con la sangre de Cristo, sobre quien el Espíritu Santo lo ha designado como anciano o pastor. Amén. El Espíritu Santo lo ha designado. Es decir, esta es justamente una autoridad que ha sido delegada. Amén. Delegada por el Señor. Que debe funcionar esta autoridad, hermanos, en el marco de la iglesia. Amén. En el marco de la casa del Señor. Y también dentro de los parámetros bíblicos. Amén. El pastor no puede ejercer, hermanos, su autoridad, hermanos, en cosas caprichosas que a él se le ocurran. Tenemos que ejercer autoridad o ese gobierno que Dios nos ha establecido o designado, amén, a través de ese llamado que Dios nos ha dado y a través, por supuesto, hermanos, que debe existir también una preparación teológica para ejercer este ministerio pastoral. Amén. Tenemos que saber de la Biblia, tenemos que conocer nuestra herramienta fundamental a la hora de usarla, porque no podemos escaparnos, hermanos, de ese marco que Dios ha establecido llamado la palabra del Señor. Amén. Así que, en primer lugar, la autoridad pastoral es delegada por el Señor. Amén. Hermanos, los pastores, estoy hablando justamente de mi labor y la labor de mis consiervos, no podemos practicar la autoridad si primero no estamos bajo autoridad. Tenemos que estar bajo autoridad para poder luego, hermanos, dirigir la iglesia del Señor con autoridad. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que la autoridad que Dios me ha dado, Él me la ha delegado a mí. Y como Dios me la ha delegado a mí, yo tengo que obedecer al Señor.
Tengo que obedecerlo en primer lugar. Tengo que ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Tengo que tener, hermanos, esas cualidades esenciales que habla 1 de Timoteo capítulo 3. Porque tengo que comportarme, hermanos, como alguien que está siendo dirigido por el Señor. Aquí, hermanos, cuando uno está detrás del púlpito o está en diálogo con los hermanos, no podemos, hermanos, transmitir cosas que por ahí nos gustan a nosotros, que por ahí nos llaman la atención o por ahí, hermanos, ejercerla con tiranía hacia los hermanos. Porque nadie puede, hermanos, enseñorearse. Ningún pastor se puede enseñorear de ningún hermano. Estamos bajo autoridad divina y la iglesia también, hermanos, nos da de alguna manera esa responsabilidad de tener y de ejercer esa autoridad, hermanos, que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y esta autoridad, hermanos, tiene un propósito esencial. Dice aquí la palabra del Señor que leímos que debemos alimentar la grey del Señor y debemos enseñar la palabra del Señor. Hay otro pasaje en las Escrituras que está en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 11. Amén. 1 de Timoteo 4, versículos 6 al 11, que nos dice lo siguiente. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, ¿a qué se refiere con estas cosas? A las Sagradas Escrituras, ¿verdad? A la palabra de Dios. Si le explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. Que todos las aprendan. Así que dice aquí la palabra del Señor que un pastor, amén, que ha sido llamado por el Señor, amén, y que está ejerciendo el ministerio pastoral en la iglesia por una autoridad que Dios le ha delegada, se transforma en un buen siervo de Dios. Cuando explica bien las Sagradas Escrituras a los hermanos. Nuestra meta como ministros del Señor es enseñar las Sagradas Escrituras, transmitir lo que Dios nos ha entregado y enseñado a nosotros primero, para luego devolvérselo a los hermanos. Dice que debemos insistir, aquí en Timoteo dice, debemos insistir en que todos las aprendan. Amén. Hay que enseñar las Sagradas Escrituras. Hay que enseñar la palabra del Señor. A veces, hermanos, se requiere que hay que repetir muchas veces algunas partes de las Sagradas Escrituras para que las podamos comprender. A veces hay que transmitirlas de diferentes maneras para que las podamos, hermanos, entenderlas. No todas las cosas se entienden. Y cuando hablamos, hermanos, de esto, debemos decir que debemos enseñar toda la palabra del Señor. No solamente las cosas que nos gustan. Amén. No las cosas que nos gustan. Porque por ahí, hermanos, a todos les gusta el tema del amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho por la raza humana es extraordinario. Pero no podemos solamente hablar del amor de Dios. Tenemos que también hablar de la perseverancia. Tenemos que también hablar de que Cristo va a venir a buscar a su iglesia santa, dice la Escritura, sin mancha y sin contaminación, dice la Escritura. Es decir, una iglesia, hermano, que camina y se dirige en la obediencia del Señor. Entonces, no solamente podemos enseñar las cosas que nos gustan. También tenemos que enseñar las consecuencias de no obedecer la palabra del Señor, que a veces son cosas que no nos gustan. Por ejemplo, hablamos recién del amor de Dios. ¿A quién no le gusta hablar del amor de Dios? Dios es amor. Dios es maravilloso. Dios es glorioso. Pero la Biblia dice, hermanos, que si nosotros no permanecemos en su amor, entonces seremos condenados. Esa parte también hay que enseñarla. Amén. Es decir, Dios nos dio su amor y nosotros tenemos que caminar en el amor del Señor y perseverar en Él. Porque de lo contrario,
caeremos de la gracia del Señor. O sea, hay que enseñar las dos cosas para lograr ese equilibrio que nos enseña aquí la palabra de Dios. Amén. Claro, nadie quiere a veces escuchar cosas pesimistas o cosas a veces que traen una suerte de consecuencia. Por mí hay algunas otras personas, algunos otros pastores que tienen un carácter un poco más agresivo y les gusta predicar siempre lo malo. Yo a veces me cuestiono, hermanos, cuando estoy preparando algún mensaje, porque la Biblia tiene ese balance. Predica las bendiciones y también predica las responsabilidades para alcanzar las bendiciones. Porque estamos hablando de un Dios de amor, pero un Dios que quiere guiar y transformar nuestras vidas. Pero a veces existen personas que solamente están para predicar: si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Como también existen los otros que decíamos, que predican solo del amor, del compañerismo, de las maravillas. Y hermanos, hay que predicar toda la palabra del Señor. Eso es lo que nos exige aquí, hermanos. Entonces dice: te transformarás en un buen siervo del Señor. Y la iglesia, hermanos, debe aceptar o debe de entender que cuando el mensaje, la enseñanza está dentro del marco de las Sagradas Escrituras, debemos obedecer a nuestros pastores. Uno tiene que tomar esa autoridad que le ha sido delegada a los pastores. Todos nosotros, antes de ser pastores, fuimos también miembros de una iglesia donde había un pastor y entendimos que había que obedecer a ese pastor. Yo me acuerdo todavía de mi pastor, que fue Dionisio Medina. Tuve unos 5 años en la iglesia antes de salir al pastorado, cuando Dios me llamó. Y en ese tiempo el hermano dirigía la obra del Señor y nos mandaba a hacer algunos quehaceres y algunas tareas, hermanos. Y aprendí que es muy bueno obedecer cuando nos mandan algunas tareas y algunas cosas a realizar. Amén. O cuando en alguna situación que nos ven desanimados allí, nos amonestan para decirnos: mira, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás caminando por aquí? Para alentarnos y para animarnos. Debemos entender que nosotros debemos procurar cultivar nuestra relación pastoral o con el pastor, hermanos, un estado de obediencia. Por supuesto, hermanos, que la última reacción siempre la tiene la persona. El pastor puede sugerir, el pastor puede aconsejar, el pastor puede enseñar, pero hermanos, ¿quién tiene luego la responsabilidad de decidir qué es lo que va a hacer? Es la persona. Hermanos, no corre aquellas cosas que dicen a veces o que decimos a veces: no, el pastor me dijo y yo tengo que hacerlo. No, hermanos, este es en un común acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en una tarea donde uno la encomienda y el otro la lleva a cabo. En un mismo espíritu. Es el Espíritu Santo quien está en nosotros, obrando y ministrando nuestra vida. No existe, hermanos, aquella obligación de hacer lo que se nos dice, porque si no puede venir una... Hermanos, no existe un buen pastor que sea tan autoritario en la iglesia. Porque aún el Señor, hermanos, nos dice en su palabra qué es lo que debemos de hacer para alcanzar de su gracia. Pero al fin y al cabo, quien decide es uno mismo. Yo lo hago porque Dios me lo dice, porque Él quiere lo mejor para mi vida, o no lo hago porque quiero seguir otro camino. Cada quien decide. Por eso el Señor nos ha dado lo que conocemos como el libre albedrío. Amén. Así que la obediencia, hermanos, también es un relato imperativo que está en las Sagradas Escrituras. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Dice, ¿lo tenemos allí? Hebreos 13, 17. En adelante. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quien han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Así que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Por supuesto que seguimos, hermanos, reiterándolo una vez más dentro del marco de las Sagradas Escrituras. Amén. Yo como pastor, hermanos, no me puedo meter en su hogar y decirle a usted cómo tiene que llevar su casa. Yo no me puedo meter en su casa y decirle qué marca de championes le tiene que comprar a su hijo. Yo no me puedo meter a su casa y fijarle horarios para realizar determinadas tareas en su casa. Yo no puedo hacer eso. Esos son asuntos personales que usted tiene que resolver como aquellos que son padres y madres de su hogar, de su casa. Amén. Las Escrituras nos dicen cómo sería mejor actuar en determinadas circunstancias. Y cuando uno no la tiene clara o cuando uno no comprende definitivamente qué manera de proceder en determinada situación, lo que uno puede es ir a pedir consejo pastoral. Uno va y pide consejo pastoral. Pastor, estoy en esta situación. Estoy en esta lucha, estoy en este problema, estoy en esta necesidad. Hermano, ¿qué dice la Escritura con respecto a situaciones como esta? Y entonces el pastor allí le dice lo que dice las Escrituras, lo que dice la palabra del Señor, para que luego la persona, hermanos, dice, bueno, voy a seguir lo que dice las Escrituras, voy a seguir lo que dice la palabra del Señor, porque esto es lo que dice el Dios de los cielos, para que tengamos mejores resultados en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros vamos al consejo pastoral, porque aquí existen dos áreas bien definidas en este sentido. Yo recuerdo que en mi época, cuando era principiante en el pastorado, era un poquito apurado de más. Y algún hermano venía y me decía, pastor, ¿usted qué haría en tal situación? Y allí le daba mi parecer. Decía, hermano, yo en esta situación tiene que hacer esto, lo otro y aquello. Y el hermano iba a su casa, hermano, y hacía esto, lo otro y aquello. Le salía todo mal. Y después venía a la iglesia y dice, pastor, no me dio resultado, la culpa es suya. Porque usted fue el que me dijo que debía hacer estas cosas. La culpa es suya, porque me salió todo mal. Esa es una de las facetas. A mí me pasó alguna de esas cosas. También me pasó de las otras, donde hay hermanos que quieren que uno le arregle la vida. Entonces llegan a la oficina pastoral y dicen, pastor, estoy en este problema. ¿Qué hago? ¿Qué haría usted en este problema? A veces algunos hermanos con poca claridad del pastorado le dicen qué es lo que deben hacer. Y entonces las personas no escogen qué es lo que creen que deben hacer a la luz de las Escrituras, sino que hacen lo que dijo el pastor. Entonces van a la casa y hacen lo que dijo el pastor. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque me lo dijo el pastor. Entonces no hay allí, hermanos, una solicitud de un consejo bíblico en la palabra del Señor, sino que actúan según el criterio de la persona. Porque se lo dijo el pastor. Y porque cree que el pastor tiene... Entonces es una herramienta como para decir, bueno, ¿para qué me voy a complicar pensando en estas cosas si tengo a alguien que me puede ayudar? Y voy y le consulto al pastor. Hoy día hay otro fenómeno que también, hermanos, existe y mucho. Personas que vienen, hermanos, que vienen, no de esta iglesia. Hermanos que vienen y le dicen, pastor, resolví hacer determinada cosa, ¿a usted qué le parece? Y yo le digo, hermano, si lo resolvió no me parece nada. No, pero dígame qué le parece, no me parece nada, porque si ya lo resolvió, si ya se decidió,
¿Para qué quiere una opinión? Ya está listo. Y eso pasa mucho en estos días. Personas que toman determinaciones, que toman decisiones y vienen a consultar al pastor a ver si le invocaron. Pero hermanos, cuando ya se tomó unas decisiones o cuando ya se resolvió el asunto o resolvió lo que iba a hacer, hermanos, ya no hay, ¿para qué quiere conseguir otra opinión? Dar marcha atrás es más difícil, hermanos, que elegir. Entonces, hoy día debemos de saber, hermanos, que tenemos esta poderosa bendición que es las Sagradas Escrituras. Y que en ella está la sabiduría divina. Y que Dios ha puesto a una persona que supuestamente debe de haber preparado su corazón y su vida a la luz de esta maravillosa palabra de Dios que nos ha dejado, que saben un poco más que los demás, para que nos aconseje antes de tomar alguna decisión. Porque cuando uno tiene toda la información en las manos, cuando uno tiene todo lo que tiene a la mano y que necesita para tomar una decisión, esa, hermano, puede llegar a ser la mejor decisión de todas, porque lo hace con conocimiento de causa. Por eso es muy importante, hermanos, la consejería pastoral, amén, y buscar justamente en ello el mensaje de las Escrituras para determinadas circunstancias. Ello con respecto a la vida. Ahora, en la iglesia, el dirigente es el pastor. Quien dirige la iglesia es el pastor, dentro del marco de las Sagradas Escrituras, dentro del marco de la palabra de Dios. Hay alguien que Dios ha puesto para gobernar terrenalmente, amén, con una serie de condiciones, la iglesia del Señor. Amén. Y allí, hermanos, sí, entonces quien está gobernando debe de dirigir la iglesia, amén, con conocimiento, por supuesto, de lo que Dios ha mandado. Y la gente que quiere ser partícipe de la obra divina, de la causa más maravillosa que existe en esta tierra, debe tomar en consideración en obedecer la dirección que Dios le ha dado. Amén. A veces, hermanos, que uno le pide a algún hermano le pide alguna tarea para realizar. Y hermano, ¿usted no podría hacer determinada tarea? Y le dice, pero ¿no habrá otra persona para que haga esto? Bueno, sí, en la iglesia hay más personas, indudablemente, ¿verdad? Hay muchas más personas, pero creo que para esta tarea usted sería el idóneo en este momento. Sería, digamos, quien cumpliría mejor esa función. Y entonces allí está la persona para tomar la decisión si quiere aceptar o no esa tarea. Pero no es una tarea que uno deba exigirla, imponerla, amén, obligarla. Porque, hermanos, allí no hay salud, digamos, en esa relación cuando hay ese grado de autoritarismo en la vida de las personas. Debemos trabajar en conjunto para el mejor desarrollo de la obra del Señor. El mejor desarrollo y el mejor resultado de la obra del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Esta es justamente una consideración que debemos tener en la iglesia del Señor. En tercer lugar, hermanos, ya por el año 60 después de Cristo, póngase en fecha, 60 después de Cristo. La iglesia, hermanos, en algunos lugares ya estaba creciendo. Ya la tarea, hermanos, se había multiplicado. Ya la tarea no la podían llevar adelante una o dos personas. No era suficiente, no se alcanzaba a todo el mundo. Entonces se requería, hermanos, formar líderes que desarrollaran distintas tareas. Algunos, hermanos, creen que esto digamos, de alguna manera no es bueno, porque las estructuras que formamos en la iglesia, donde se necesitan dar cursos, donde se necesitan tener preparación, donde se necesitan tener cierto grado de conocimiento en determinadas tareas, como que es demasiado, y uno a la iglesia hay que venir para adorar al Señor.
Hermanos, en las Escrituras nos enseñan que la iglesia, hermanos, es un organismo vivo, como lo vimos el domingo pasado, que va en crecimiento. Y cuando algo va creciendo, hermanos, hay que darle estructura para poder atender las distintas necesidades de ese organismo. Y hay cosas, hermanos, que se vuelven humanamente imposibles. Es decir, un hombre no puede atender a determinada cantidad de personas, las distintas áreas de las personas, porque es humanamente imposible. Y hermanos, esto no es una idea que haya surgido en el siglo XX, ni es una idea que tengamos hoy día como renovadora. Hermanos, ya la palabra del Señor advierte estas cosas. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos 12, 8. Allí aparecen otra lista de ministerios. Y entre esa lista de ministerios están aquellas personas que presiden en la iglesia. 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En Romanos capítulo 12 aparece una lista más ampliada de los distintos dones que Dios otorga a los hermanos en la iglesia. Amén. Y en esta lista aparecen varios otros dones. El de exhortar, el de presidir, el de hacer misericordia. Amén. Pero quiero enfocarme, hermanos, en el que preside, en los líderes dentro de la iglesia. Los líderes, hermanos, que levantamos dentro de la iglesia para cumplir una función determinada. También ellos tienen una autoridad delegada. Amén. Es decir, en la organización de la iglesia, el pastor delega cierta autoridad sobre algunos líderes, que también tienen que funcionar, hermanos, en el mismo círculo que es la iglesia, y tienen que funcionar bajo el mismo marco que también es la palabra del Señor. Y estos líderes van a ocupar determinadas áreas. Fíjense que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto, hermanos, ya la iglesia cuando estaba creciendo en el primer siglo, en los primeros cristianos, en las primeras iglesias que comenzaron a tener gente, se dieron cuenta que algunos sectores eran humanamente imposibles para llegar a ellos y había que poner líderes. Ya esto se da, hermanos, en la iglesia de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando tuvieron que nombrar a 7 diáconos? Amén, porque había una obra social que no podía ser atendida correctamente, que era darle de comer a las viudas. Entonces, como ya los apóstoles no podían ocuparse de atender la palabra y ocuparse de servir las mesas, porque era humanamente imposible por el crecimiento de la iglesia. ¿Se acuerdan que ya la iglesia, hermanos, después del aposento alto ya tenía más de 3.000 miembros? No sé cuántas viudas habrían allí, pero habían unas cuantas. Amén. Entre 3.000 miembros, no sé, pero póngase que tuvieran el 5%, estamos hablando de 150 personas que venían todos los días a comer a la iglesia porque la iglesia los atendía. Y esa atención la hacían los apóstoles, pero después se dieron cuenta que era humanamente imposible ocuparse de eso y ocuparse de preparar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Porque preparar una enseñanza, hermanos, no es algo que se nos ocurre en el momento, lo fijamos allí, hermanos, se necesita estudiar, se necesita elaborar. Se necesita, hermanos, descubrir comentarios de otros hombres para ver algunos ángulos que uno no los puede ver. Y necesita, hermanos, lleva mucho tiempo preparar enseñanzas. Por eso, hermanos, los maestros son una herramienta poderosísima en la obra del Señor. Emplean mucho tiempo en la preparación, hermanos, de los estudios de la palabra del Señor. Y para los apóstoles era imposible esto. Hacer las dos cosas. Entonces, la iglesia de Jerusalén nombró a 7 personas que ayudaran en esta tarea. Para eso se hicieron los diáconos por primera vez. Amén. Para hoy los diáconos tienen ampliadas las tareas. A veces, allá hoy las iglesias, las hermanas que son viudas,
tienen otra asistencia social y qué sé yo, pero en aquel tiempo no había ninguna asistencia social por parte del gobierno y la iglesia era quien apoyaba a las hermanas. Hoy día debemos tomar de aquellos ejemplos. La iglesia del Señor necesita liderazgos. Liderazgo, hermanos, también guiados por el Señor. Liderazgo que sean personas maduras espiritualmente, que también sepan manejar bien la palabra de Dios. Porque es el primer, digamos, a veces los hermanos antes de llegar al pastor llegan primero a los líderes. Y si los líderes no pueden resolver, entonces dice, esto tienes que hablarlo con el pastor. Entonces, en ese sentido nosotros debemos tener en cuenta, hermanos, que el liderazgo tiene una función muy importante dentro del organismo vivo llamado iglesia. Y el Señor, hermanos, da este consejo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Doy un poquito de tiempo para que todos busquen, todos se encuentren, porque está bueno leerlo uno mismo. No solamente escucharlo, sino leerlo. Se recuerden que, hermanos, se amplía el aprendizaje cuando uno lo capta con el oído y también lo lee, lo ve. Eso aumenta de alguna manera el aprendizaje. Tenemos allí, 1 Tesalonicenses 5:12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Amén. Gente que está en el liderazgo, haciendo una tarea, organizando un determinado grupo, amén, de personas que pueden ser mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes, niños, determinado grupo de personas. Allí hay alguien que preside eso. Dice la palabra del Señor, hay que reconocer su labor. Hay que reconocer su labor. Amén, porque son gente preocupada. Son gente, hermanos, que se ocupan de la tarea. Son personas que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Entonces necesitan de nuestra parte también ese reconocimiento para seguir creciendo en el Señor juntos. Amén. En la iglesia, hermanos, hay un montón de controversias que siempre van a existir donde hayan grupo de personas. Porque el problema, hermanos, no son las iglesias. El problema somos nosotros, las personas. Algunos me miran con ojos grandes, pero déjeme decir, hermano, que el problema somos nosotros. No es la iglesia. Porque la iglesia esto, porque la iglesia aquello. No. Hermanos, vamos a detenernos. ¿Quién compone la iglesia? Nosotros. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos visiones que no son iguales a las del líder. No son iguales. Yo, si estuviera ahí, lo haría diferente. Yo sé que ustedes nunca han escuchado ese tipo de cosas. Nunca la han oído. Pero hay gente que, hermanos, a veces dentro de la iglesia dicen, no, si a mí me hubiesen puesto en este liderazgo, yo lo haría mucho mejor. La gente estaría mucho mejor. La gente estaría adorando a Dios. La gente estaría, hermano, buscando el reino de los cielos. La gente estaría crecida espiritualmente. La gente estaría llena de bendición. He tenido algunas oportunidades de algunos hermanos en otras épocas, no ahora, en otras épocas, que siempre son buenos para encontrar defectos en los otros. No sé si usted conoce esa raza de personas. Amén. Son buenos encontrar, hermanos, a veces defectos en las personas. Y entonces siempre están, porque él es esto, porque él es esto otro, porque él no enseña bien, porque él llega tarde, porque él se comporta de esta manera, porque él me rezonga, porque él es, porque él lo otro. Y entonces
es una especie, no sé si es virtud o qué sé yo, de mi parte le digo, entonces sería bueno que tú dirigieras ese departamento. Y a veces los termino poniendo en esos departamentos a estos quejones, a estos que se quejan. Y entonces arrancan con mucho entusiasmo y se dan cuenta que el liderar no es una cosa, hermanos, que brote de nuestro entusiasmo, donde yo pongo a las personas aquí, las pongo allá, le digo que hagan esto, digan que hagan otro. No es así. El liderar, hermanos, requiere entusiasmar a las personas. El liderar requiere, hermanos, hacer crecer la fe de las personas. El liderar requiere atender a las personas. El liderar requiere, hermanos, que uno está en el primer frente allí y debe prepararse para llegar a las personas. Y después de pasar cierto tiempo, no encontraron el resultado esperado. Entonces se quieren bajar rápidamente del lugar donde se pusieron. Ya no quiero seguir porque la gente aquí no es muy madura espiritualmente. Ya me quiero bajar porque aquí la gente no está dispuesta a hacer lo que le digo. Ya me quiero bajar porque, hermanos, eso no es el liderazgo. Está aprendiendo que el liderazgo es una autoridad también delegada por el Señor. El que preside, dice aquí, debe hacerlo con solicitud. Debe hacerlo con alegría, debe hacerlo con entusiasmo, debe hacerlo con el deseo de contagiar a otros, debe hacerlo, hermanos, con el amor del Señor. Y a veces, hermanos, la respuesta no es la que uno quiere. Hay que trabajar mucho para encontrar esa respuesta que uno quiere. Hermanos, en el Señor las cosas a veces no suenan como quisiéramos. Ahora, cuando estamos del otro lado, recordemos, hermanos, que si algún día queremos ser de autoridad en alguna cosa y aspiramos a ser de autoridad en alguna cosa, debemos aprender a estar bajo autoridad. Si no aprendemos a estar bajo autoridad, entonces nunca podremos ejercer la autoridad. Porque, hermanos, eso se aprende. Eso se aprende. Yo sé que tengo que obedecer a mis superiores. Amén. Yo estoy gobernando aquí este recinto, a los hermanos que están aquí, pero yo tengo superiores por mí mismo, por encima mío. Y que a veces están dándonos algunas líneas para seguir. Y si yo quiero que ustedes acepten mi liderazgo, yo tengo que aceptar el liderazgo de ellos. Porque así funciona. Hermano, mire, en la Trinidad funciona de esa manera. La Trinidad está bajo autoridad. ¿Qué dijo Jesús con respecto al Padre? Yo he venido a decir lo que el Padre me dijo que yo dijera. No voy a decir lo que se me ocurre a mí, dice el Señor, si voy a decir lo que el Padre me dijo que yo dijera. Cuando Él ascendió al cielo, ¿quién vino? ¿Quién vino? El Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Jesús con respecto al Espíritu Santo? Él va a tomar de lo mío y se los va a dar a conocer. Así que, hermanos, aún, hermanos, en la Trinidad hay sujeción de unos con otros. Amén. Y ese mismo, hermano, estado de sujeción es el mismo estado que Dios pide en la iglesia, que nos sujetemos los unos a los otros en el amor del Señor. Amén. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios. Capítulo 16, versículo 15 y 16. Primera de Corintios 16, 15 y 16. Fíjese lo que dice. ¿Lo tienen? Ahora sí. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanás es las primicias de Acaya, son los primeros convertidos de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego, fíjense que es una palabra poderosa, ¿no? Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan en la obra del Señor. Amén. Os ruego.
Fíjense las palabras que utiliza Pablo. Esta familia, la familia de Estefanás, seguramente era el padre de esa familia. Amén. Iban varios de ellos. Todos trabajaban en la iglesia del Señor. Todos. Fueron los primeros convertidos de Acaya, donde surgió la iglesia de Corintios y de Tesalónica. Son los primeros convertidos de Acaya. Dice, y ellos se han dedicado al servicio de los santos, a colaborar en la obra de Dios, a colaborar en la iglesia del Señor. Y dice Pablo, os ruego. Es como un imploro de parte del profeta, del apóstol, ¿no? Es como diciéndole a la iglesia, hermanos, tienen que preocuparse en esta cosa. Tienen que tener en cuenta esto. Deben sujetarse a personas como ellos. O sea, a ellos y a todos aquellos que ejercen el ministerio de liderazgo en la iglesia. Deben sujetarse. Es un acto voluntario. Es un acto, hermanos, que debe salir de nuestro corazón, de nuestra vida. Amén. No puede ser una cosa exigida, pero tampoco, hermanos, puede ser una cosa rechazada. Tenemos que tener en cuenta que hay gente que está en el liderazgo y que tenemos que sujetarnos a ellos, porque ellos están en la labor de trabajar en la obra del Señor. Porque un día también nos va a tocar a nosotros estar en el liderazgo. Amén. De servir a Dios en alguna área. Y entonces cuando estemos en esas áreas también de servicio, nos va a gustar que la gente nos escuche. Amén. Nos va a gustar que la gente, hermanos, ponga atención en lo que tenemos que decir. Nos va a gustar que esa gente también, hermanos, nos ayude en nuestras tareas. ¿Para qué? Para que la iglesia de Cristo, hermanos, siga creciendo en el nombre del Señor. Amén. Porque recuerden, hermanos, que tenemos que ir en crecimiento hasta que Cristo venga. No podemos estar siempre igual. No podemos estar siempre en la misma condición. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que avanzar. Amén. Y en ese sentido, hermanos, es que nosotros debemos considerar estas organizaciones que aparecen en la palabra del Señor con respecto a las iglesias que van en ese crecimiento al Señor. Fíjense, hermanos, que estamos hablando por allá por los años 60 después de Cristo. Las iglesias comenzaron a crecer, las iglesias comenzaron a avanzar. Amén. Comenzaron a levantar iglesias por todo el mundo conocido. Pablo fue, digamos, el que gestó toda esa obra misionera, haciendo que las iglesias nacieran por todo el mundo. Y había que organizarlas, porque, hermanos, si uno no organiza a las personas, terminan desapareciendo. Las iglesias terminan desapareciendo si uno no las organiza. Amén. Y la iglesia de Cristo, hermano, tiene que permanecer hasta que Cristo venga. Entonces, si queremos que la iglesia permanezca hasta que Cristo venga, debemos organizarla. Y en ese plan de organización, hermanos, debemos todos cumplir esa función que nos toca. Amén. Esa función que nos toca. Amén. Allí debemos reconocer. Hay hermanos que ya han alcanzado una madurez no solamente intelectual en el Señor, sino también física. Y ya no pueden hacer las tareas que hacían en el pasado. Pero han enriquecido tanto su vida espiritual que ahora pueden ser referentes para otros. Porque han acumulado conocimiento bíblico. Han acumulado conocimiento espiritual. Han acumulado, hermanos, y pueden transformarse en verdaderos consejeros para los creyentes. Y hay hermanos que han encontrado verdaderos consejeros en algunas personas de la iglesia y que los buscan para que les den algún consejo de vida en algunas circunstancias. Y eso es bueno. Eso es bueno. Eso me ayuda a mí como pastor de la iglesia. Amén. Porque esa clase de mentoría, hermanos, escasea.
Y entonces eso ayuda a la iglesia del Señor, para que de esa forma, hermanos, todos podamos crecer en el Señor y todos podamos avanzar en el Señor. Así que, hermanos, también existe una autoridad delegada a personas que colaboran en la obra del Señor y que ejercen cierto liderazgo. A ellos también hay que reconocerlos en el Señor. Amén. A ellos también hay que reconocerlos. No los critique. No busque defectos, hermano, porque cuando buscamos defectos los vamos a encontrar. Es más, si usted me busca defectos, probablemente también los encuentre conmigo. Pero tiene que tener en cuenta, hermanos, una condición que a veces no nos damos cuenta. Que cuando nosotros señalamos a alguien, nos estamos señalando 3 veces más a nosotros. Amén. Así que considere eso, hermanos. Amén. La Biblia dice, no juzguéis a nadie. Y algunos dicen, no juzguéis a nadie si no queréis ser juzgado. Juzgar podemos juzgar, pero así con la misma vara que medimos al otro, también nos van a medir a nosotros. Amén. Entonces, lo que debemos de entender es que este consejo de Pablo tiene que ser importante, amén, para nuestra vida espiritual. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. No desestimemos, hermanos, la organización de la iglesia. Hay algunos distractores por allí, hermanos, que dicen, no, es suficiente con que nos reunamos debajo de un árbol. Sí, hermanos, cuando comenzamos probablemente nos reunimos debajo de un árbol. Pero cuando pasa el tiempo no podemos estar toda la vida reunidos debajo de un árbol. Las mujeres de Filipos, cuando Pablo fue a Filipos, dice que las encontró reunidas a la orilla de un arroyo. Pablo fue allí a ella y le predicó la palabra del Señor. Cuando les predicó la palabra del Señor, estas mujeres se convirtieron y una de ellas le brindó hospedaje. Y entonces ellos comenzaron a reunir en la casa de esa mujer. Y siguieron aprendiendo de la palabra del Señor. Luego se estableció una iglesia en Filipo, con templo, con la organización que toda la iglesia necesita. Entonces, entendamos, hermanos, la iglesia necesita convivir bajo esta estructura para que podamos crecer y permanecer a través del tiempo. Amén. Pero cada uno debemos comprender el lugar en que el Señor nos ha puesto. Amén. Y como tales debemos entender ese plan divino, porque no es un plan, esto no es un invento del ser humano. Esto no es algo que creamos nosotros. Aunque hay religiones inventadas por los seres humanos y hay regímenes inventados por los seres humanos, pero cuando uno va a las Escrituras, vemos una y otra vez que el Señor está poniéndose en primera persona, diciendo, yo edificaré mi iglesia, yo soy el fundamento de esa iglesia, amén, yo les entregué la palabra, yo les aconsejé determinadas cosas y el Señor se pone en primera persona. Entonces, si nosotros seguimos adelante con lo que Dios nos ha establecido, no estamos siguiendo las costumbres de un ser humano, estamos siguiendo los mandatos del Señor.